Buen día con todos. Quisiera empezar con un agradecimiento a 5G Américas por la oportunidad de participar en el Wireless Technology Summit 2024, espacio donde estamos seguros podremos conocer múltiples perspectivas que nos permitan enriquecer la comprensión sobre los desafíos que tenemos al frente en la conectividad digital en la región de América Latina y el Caribe. A propósito justamente del título de la edición anual de esta cumbre, es que vamos a comentar sobre un concepto alusivo a los modelos de negocio de los operadores de telecomunicaciones, específicamente alrededor de los modelos de financiamiento y a propósito de ello, también recogiendo algunas apreciaciones iniciales sobre el esquema de contribución justa o fair share del cual hemos tomado conocimiento en los últimos meses. Bien. Ah, entonces, vamos a comentar sobre los modelos de financiamiento emergentes frente al crecimiento exponencial en el tráfico de Internet. Entonces, ¿dónde nos ubicamos en el ámbito de desarrollo tecnológico? Primero, recordemos que hace apenas pocas décadas tuvimos durante muchos años un servicio que permaneció fundamentalmente sin cambios durante muchísimo tiempo. Hablamos de la telefonía, ¿no? Acá tenemos una imagen que corresponde a inicios del siglo pasado, pero si bien es cierto, existen algunas funcionalidades específicas complementarias surgidas con el paso del tiempo, en buena medida lo que teníamos al frente durante prácticamente un siglo fue un servicio de telefonía que permitía la comunicación a distancia de voz entre una persona que estaba en un lugar de origen y una persona que estaba en un lugar de destino. Hoy, ya bien entrado el siglo XXI, nos enfrentamos a los servicios 5G que cada vez empiezan a manifestarse en los países de la región y que se traducen en una serie de servicios que van emergiendo, que van surgiendo en múltiples ámbitos de la vida de las personas, de las empresas y de los países. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, veremos seguramente en un futuro no lejano cómo esta se transforma en el ámbito, por ejemplo, de la educación escolar. Luego también en el ámbito urbano, la vida urbana, cómo va a tener un cambio radical en el futuro no lejano, si es que no lo venimos observando ya en algunas ciudades de la región, y también, por supuesto, en el ámbito de la salud. Y según previsiones internacionales, será al cierre de la presente década que empezaremos a ver casos de uso de 6G, es decir, ya niveles de indicadores de desempeño de red que serán aún mucho mayores que los que tendremos o los que empezamos a tener con 5G, que permite el surgimiento de servicios basados en Internet de los sentidos o una comunicación robótica entre máquinas, etcétera, ¿no? Donde en buena cuenta el mundo físico será eh, replicado en el mundo digital, en lo que ya algunos especialistas han empezado a llamar el mundo ciberfísico. Y todo esto lo que significa es que ya no estamos hablando de una relación entre un usuario de servicios de telecomunicaciones, como decíamos hace varias décadas, telefonía, y un operador que brinda el servicio, sino empiezan a surgir una serie de segmentos de actores que conforman el ecosistema de conectividad digital y que entre sí desarrollan una serie de interrelaciones, sobre lo cual comentaremos en unas láminas siguientes. En buena cuenta, tenemos que el desarrollo tecnológico eleva de forma exponencial el impacto de la conectividad digital a través del bienestar de las personas, de la productividad de las empresas y en última instancia en la competitividad de los países. Y de esa forma estimula también la presencia de nuevos actores y nuevos modelos de negocio en el ecosistema de conectividad digital. Esta es una primera evidencia que podemos recoger sobre el desarrollo tecnológico. ¿Cómo se traduce esto en los indicadores del mercado? Vemos que durante los últimos 5 años el tráfico móvil por línea en América Latina, según registra el reporte de movilidad de Ericsson en su versión más reciente, se ha quintuplicado. Hace 5 años teníamos menos de 5 gigabits por línea por mes, hoy tenemos 15. Y según este mismo reporte, existe un pronóstico de que en los próximos 5 a 6 años se triplicará.
Es decir, estamos frente a un crecimiento que bien podemos denominar exponencial en este ámbito. Sin embargo, tenemos que esto no se traduce necesariamente en que los ingresos del sector telecomunicaciones registren un crecimiento. Acá tenemos una aplicación de lo mencionado en la lámina previa a la situación de Perú, donde ven ustedes con la línea de color naranja que efectivamente el tráfico por línea se ubica en ese promedio mundial, pero al mismo tiempo tenemos que el precio unitario por cada gigabit se ha reducido a una mínima expresión, a menos de medio dólar, ¿no? Lo cual se traduce en que los servicios móviles registran ingresos que durante la última década han permanecido fundamentalmente estancados. Y más aún, cuando comparamos la situación financiera de los operadores de telecomunicaciones con estos otros segmentos de actores, vemos que surgen diferencias que vale la pena considerar, ¿no? Para el trazo de acá a futuro respecto a cómo seguir impulsando la conectividad digital que los usuarios requerimos cada vez más. Hemos elegido un indicador que es el margen operativo a partir del estado de ganancias y pérdidas de los operadores, y hemos seleccionado a una lista muy corta de operadores que representan el 85% de las líneas móviles en América Latina. Y es para esta selección de operadores, muy representativa de la región, tenemos que los márgenes operativos se han movido alrededor de 15% durante los últimos 5 años. En cambio, si recogemos la información sobre una lista también seleccionada de empresas tecnológicas de gran envergadura global, específicamente las cuatro más grandes en términos de tráfico de datos. Tenemos que su margen se ha movido entre 28 y 33%, es decir, alrededor de un promedio de 30% por año, versus el 15% de los operadores de telecomunicaciones. Es decir, las empresas de telecomunicaciones, fruto de esta caída de precios que hemos observado hace un momento, caída de precios unitarios, registran un margen operativo a nivel de desempeño financiero que se ubica a la mitad respecto a las empresas tecnológicas conocidas como Big Tech. Es decir, lo que podemos reconocer es que el crecimiento exponencial en el tráfico de Internet móvil al mismo tiempo produce un efecto de crecimiento de ingresos en empresas tecnológicas y crecimiento de costos de los operadores de telecomunicaciones que empujan sus márgenes operativos a niveles bastante por debajo. Entonces, ante esta situación y debido a que los servicios de conectividad digital, el acceso a Internet, es un producto hoy día reconocidamente de primera necesidad eh, a nivel global y en particular en la región de América Latina y el Caribe, sobre todo desde luego del impacto de la pandemia hace unos años, ¿qué rol puede plantearse en la política pública para lograr que esta situación no genere una exacerbación de brechas? Justamente lo que tenemos aquí es también aplicado a una realidad específica, el mercado de Perú. Tenemos que el acceso a 4G a nivel de promedio nacional se ubica alrededor del 65% respecto a la población de 2 años o más, que es el rango etario a partir del cual empieza a ser definidos los ciudadanos como usuarios de servicios de telecomunicaciones. Decía, se ubica alrededor del 65% a escala nacional, pero cuando desglosamos este indicador entre el ámbito urbano y rural, tenemos por un lado la buena noticia de que en los últimos años esta brecha se ha reducido. Tenemos hace 4 años una brecha de alrededor de 40% de distancia entre ambos casos, que se ha reducido a 20%, pero precisamente el desafío está en que esta diferencia, esta brecha todavía impone un desafío a nivel de la política pública. De manera un poco más amplia, también aplicado al caso de Perú, tenemos que el número de usuarios de 4G ha aumentado de 12 a 18 millones, un 50%. Sin embargo, subsiste 10 millones de peruanos de 12 años o más que no utilizan el servicio 4G. Es decir, sea que vivan en centros poblados sin 4G y por lo tanto persista el desafío de expansión de cobertura, pero también en centros poblados que ya cuentan con cobertura de 4G, pero por razones diversas, los ciudadanos todavía no acceden a este servicio. Ante ello, ¿qué
alternativas, qué caja de herramientas dispone la política pública. Podemos tener dos enfoques, uno vinculado con la optimización de costos y otro vinculado con las fuentes de financiamiento. En ambos casos, partiendo de la evidencia mostrada láminas previas respecto a que existe una fuerte presión financiera que los operadores de telecomunicaciones se enfrentan para poder responder ante un crecimiento de las inversiones necesarias en el sector, frente a un estancamiento de los ingresos motivado por las razones ya citadas. Entonces, en el primer caso, tenemos para empezar un proceso intenso de desregulación, es decir, nos encontramos ante servicios absolutamente innovadores, un escenario radicalmente distinto a lo que teníamos hace apenas una década, y más aún en lo que se vendrá con los servicios 5G dentro de un plazo cada vez más inmediato. Entonces, la desregulación es un paso inminente en el cual diversos países de la región han avanzado de forma significativa. Vinculado con eso, la implementación del sandbox regulatorio. Ahí sí, la región todavía no ha dado muchos pasos a este respecto, pero ya existe alguna experiencia en Colombia, existe algunos avances normativos en el Perú que deberían traducirse en su pronta implementación, pero es una herramienta que permite a partir de experiencias que se vayan construyendo, identificar mayores espacios de desregulación. Un tercer caso es una asignación de espectro radioeléctrico que tenga un carácter no recaudatorio. Allí también diversas experiencias de la región van caminando de forma consistente en esta dirección, pero podríamos añadir un cuarto elemento, ¿no? Que es, no es suficiente que tenga un afán no recaudatorio, sino que además los compromisos de obligación de expansión de cobertura y renovación tecnológica asociados a la asignación de espectro radioeléctrico debieran tener un dimensionamiento bastante racional, ¿no? Que sean acometibles en cuanto a envergadura y en cuanto a plazos por los operadores de telecomunicaciones. Esto respecto a optimización de costos. Y en cuanto a fuente de financiamiento, una redefinición del Fondo de Servicio Universal, debido a que nos encontramos frente a nuevos tiempos, ya no estamos en el escenario de donde las restricciones tecnológicas para que los operadores puedan entrar a cada vez más centros poblados estuviera muy, muy latente. Esto ha cambiado mucho, entonces existe un espacio de reflexión sobre cómo replantear el futuro del Fondo de Servicio Universal, tomando en cuenta, entre otros aspectos, que eh, el tiempo que puede pasar entre el momento de la recaudación de esos fondos del sector, precisamente, hasta el momento del inicio de operaciones de las redes financiadas con dichos fondos, pueden pasar muchos más años de lo que los usuarios estamos dispuestos a tolerar. Lo segundo, vinculado con lo anterior, aunque de manera un poco más amplia, es la posibilidad de sustituir obligaciones económicas que tienen los operadores frente a la autoridad, uno de los cuales es los aportes para el Fondo de Servicio Universal, que todo esto pueda ser sustituido, que pueda ser reemplazado por obligaciones en conectividad. En estos dos aspectos estamos hablando nos estamos refiriendo a la relación público-privada. Y un tercer elemento que surge es el esquema de contribución justa, del cual hemos venido escuchando en la región en los últimos meses, o Fair Share por su nombre conocido en inglés, y que alude a cómo entre los privados que participan en este ecosistema de conectividad digital, que ahora reconoce a diversos segmentos de actores, puede haber un espíritu colaborativo para favorecer la sostenibilidad de las inversiones en las redes de telecomunicaciones. En buena cuenta, tenemos un rol de la política pública, un rol reciente, bastante orientado a identificar herramientas innovadoras, es decir, capaces de recoger la evidencia que la realidad de nuevos servicios eh, impone para sostener el financiamiento de las inversiones, tanto en expansión de infraestructura, donde haga falta, donde la cobertura aún no llegue, como la renovación tecnológica para reemplazar los servicios basados en tecnologías que ya cada vez van siendo obsoletas por tecnologías de mayor avanzada, ¿no? Entonces, ¿cómo financiar las inversiones necesarias para responder ante el crecimiento exponencial en el tráfico del Internet? Es una interrogante a ser atendida cada vez más por los formuladores de política pública. En ese sentido, entramos un poco más en detalle sobre el Fair Share, ¿no? Eh, lo que tenemos es que las redes de telecomunicaciones, que como decíamos hace un momento, décadas atrás, muchas décadas atrás, fundamentalmente proveían el servicio de una central
de telefonía que permite la conexión entre dos personas, un originario de la comunicación de voz y un destinatario, ahora tenemos una situación en la que el acceso a Internet conecta a los usuarios con lo que denominamos las OTT, los operadores de servicios tales como contenidos audiovisuales o similares, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que allí tenemos, ya podemos distinguir, conforme el mercado va evolucionando a escala global, a una lista relativamente corta de OTTs de gran envergadura a escala global, que explican un volumen del tráfico altamente significativo, también a escala global, más del 50%, complementado con una lista muy extensa de OTTs de envergadura pequeña, ya sea a escala de los países o a escala de regiones dentro del mundo, ¿no? Entonces, tenemos esta forma en que las redes de telecomunicaciones ahora aportan valor en ambas direcciones. Y lo que encontramos es que según un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, esto provoca una seria asimetría entre los operadores de telecomunicaciones y los OTT. Por ejemplo, la fuente de ingresos para los operadores de telecomunicaciones siguen siendo hasta ahora basadas únicamente en los usuarios finales, mientras que en buena medida, en buena parte, los OTT tienen los ingresos tanto por el lado de usuarios finales como por la venta de publicidad durante la transmisión de sus contenidos. Eso por el lado de ingresos y por el lado de costos, una serie de diferencias también que reflejan una asimetría, como por ejemplo la contribución al Fondo de Servicio Universal, como por ejemplo el grado de exposición a regulación de usuarios o como por ejemplo la escala con la cual opera cada uno de estos segmentos de actores. De ello, plantea la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Primero, lo que define es que existe si bien existe una diferencia entre los eslabones que cada uno de estos segmentos ocupa en el ecosistema de conectividad digital, precisamente en tanto conforman una misma cadena de valor, tienen un fuerte grado de interdependencia que además es bastante complejo. Es bastante compleja esta interdependencia porque en algunos casos los servicios OTT y los servicios de telecomunicaciones pueden ser sustitutos, en otros casos pueden ser alternativos, es decir, tener funciones diferentes pero que generan un valor similar al usuario, pueden ser también complementarios y en otros casos pueden ser bienes superiores entre sí. Entonces, estamos frente a un escenario de interdependencia compleja y en tanto compleja esto requiere más que nunca un fuerte espíritu de diálogo promovido por la autoridad para respaldar sus decisiones no solamente en un análisis técnico sobre el impacto regulatorio que cada medida puede tomar, sino complementar ese análisis técnico con una conversación permanente con los actores para reconocer los modelos de negocio que están vigentes y aquellos que sean emergentes. Y este tipo de dinámicas de conversación público-privada debiera conducir, plantea la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a decisiones como, por ejemplo, establecer una desregulación de servicios de telecomunicaciones que reduzca, que contribuya con reducir la asimetría que mencionamos en la lámina previa. Y en ese mismo sentido, también anima a la Unión Internacional de Telecomunicaciones a que las autoridades nacionales construyan una relación de colaboración entre los operadores de telecomunicaciones y las OTT para promover un escenario de competencia justa. Si este tipo de elementos son tomados en cuenta partiendo de un análisis técnico, como siempre ha ocurrido a nivel de la autoridad, complementado con un diálogo permanente público-privado con los diferentes segmentos de actores en el ecosistema, se puede lograr un ingrediente fundamental que es la sostenibilidad de las inversiones que permita no solamente expandir los servicios, sino también facilitar la innovación de estos, ¿no? Y por lo tanto, el lograr la visión de países con ciudadanos conectados que impulsen, por lo tanto, el bienestar de las personas, la productividad y la innovación en las empresas y, en última instancia, la competitividad de países, es decir, no otra cosa que el desarrollo de los países. De manera que esto es lo que nos interesaba compartir. Quisiéramos concluir que eso no permite tener ya posiciones absolutamente tomadas. Este escenario que hemos manifestado en láminas previas se encuentra en progreso, se encuentra en construcción y por lo tanto nos animamos a más bien a haberlos presentado para invitar a algún rumbo que puedan tomar las reflexiones.
En primer caso, en primera cuenta, mencionamos que en estas dos primeras décadas que llevamos del siglo XXI, los servicios de telecomunicaciones han sufrido una transformación mayor que durante todo el siglo XX. Esa es una primera evidencia que hemos mostrado en láminas previas y asociado con esto es previsible que durante la próxima década esta velocidad de cambio sea aún mayor. Por lo tanto, si todo esto crea el imperativo de expansión cada vez más intensa de las redes de telecomunicaciones que deben ser debidamente financiadas, planteamos una primera interrogante, ¿no? El modelo de financiamiento para la expansión de infraestructura ha predominado en las últimas décadas, basados, por ejemplo, en un fondo de servicio universal, está preparado para esta nueva realidad, es decir, la capacidad de respuesta, la agilidad de respuesta que este tipo de elementos institucionales presenta, se ajustan a esta nueva realidad, tiene sentido mantenerlo intacto. Esto es un aspecto que a nivel global, a nivel de países, tanto en Europa como en América del Norte, está siendo bastante discutido. En la región cada vez es más inminente que esto sea sumamente debatido para poder adecuar estos esquemas vigentes por muchos años a la nueva realidad. Lo segundo, ¿qué dirección debe tomar esta inexorable redefinición del Fondo de Servicio Universal? ¿Dónde encajar una nueva forma de relación entre la autoridad o entre este fondo gestionado desde el sector público con la inversión privada, toda vez que esta inversión privada eh, tiene ya una forma diferente en los últimos tiempos, fruto del desarrollo tecnológico, que permite que este umbral geográfico donde la inversión privada puede llegar de manera sostenible, tanto por el progreso de la tecnología como por el surgimiento de nuevos modelos de negocio basados, por ejemplo, en la compartición de infraestructura. Entonces, estos umbrales donde la inversión privada puede llegar están cambiando, se están expandiendo, ¿qué impacto debiera tener esto en la redefinición de los fondos de servicio universal? Y asociado con esto, para complementar este replanteamiento en la relación público-privada a nivel de modelo de financiamiento, eh, la siguiente interrogante es cómo dar forma a la colaboración entre los operadores de telecomunicaciones y los otros segmentos de actores que ahora forman parte de este ecosistema de conectividad digital. Una posibilidad es la contribución justa, que justamente va la redundancia, recoja esta paradoja en la cual el crecimiento de ingresos, el crecimiento de tráfico, perdón, tiene un impacto no solamente distinto, sino contrapuesto entre los OTT y los operadores de telecomunicaciones. Finalmente, se trata de pensar en los usuarios, en el impacto en los usuarios, y lo que los usuarios seguramente tienen en mente hacia adelante es cada vez tener un uso más intenso de servicios digitales de toda índole, entre ellos aquellos provistos por los OTT, pero esto solo es posible si las redes de telecomunicaciones son cada vez más robustecidas y eso requiere eh, esquemas de financiamiento que sean sostenibles en el tiempo. De manera que esto es lo que nos eh, planteamos compartir con ustedes algunas reflexiones más que respuestas o más que toma de posición, porque planteamos un tema que está apenas surgiendo y sobre el cual surgirán seguramente muchas aristas para llegar a buen puerto, siempre con decisiones de política pública centradas en los usuarios. Muchísimas gracias.